desarrollando este proyecto con miras o con la oportunidad de que todos estos conocimientos que hemos estado discutiendo, aportando, debatiendo, argumentando, contraargumentando, estando en desacuerdo y de acuerdo, nos van a ayudar a que al menos 3 comunidades en Colombia, en Cauca, Casanare y La Guajira, se encuentren con nosotros y podamos nosotros desarrollar proyectos de transición energética, pero desarrollados con y para ellos en estos 3 territorios de comunidades que han sido víctimas de la violencia. Y bueno, por eso el día de hoy creo que este es un tema fundamental para esto, porque considero yo que la movilidad es una de las cosas como más importantes y que son más claves para que logremos esa equidad, al menos energética, porque de alguna manera es muy sencillo o más asequible hacer que todos podamos tener vehículos sin combustibles fósiles. O podríamos llegar a eso. Entonces, por eso hemos invitado a Jairo Leal en esta oportunidad con este tema tan importante, movilidad eléctrica en la transición energética y su impacto en la autogeneración, porque pues definitivamente es como fundamental pensar o entender cómo las comunidades, cómo nosotros inclusive podemos hacer esa transición hacia un cambio climático, hacia oportunidades de que todo sea mucho más integral, ¿verdad? De que todo sea mucho más recíproco y equitativo para todos. Entonces, y sin más preámbulos, me gustaría que Jairo nos cuentes un poco de ti y cómo llegaste a esto de la movilidad eléctrica, mientras que los demás se conectan. Vale, muchas gracias, Bianca. Buenos días, buenas tardes a todos nuevamente. Pues mi nombre es Jairo Leal, bogotano, con más de 15 años de experiencia en el sector eléctrico. He trabajado con el grupo Enel en Colombia en temas de generación, distribución y comercialización, tanto de gas, combustible como de energía eléctrica, en desarrollo de proyectos de fuentes no convencionales, eólicos fundamentalmente. Eh, y hoy por hoy me encuentro desempeñando el cargo y el rol de gerente legal regulatorio de Green Yellow Energía de Colombia, o Green Yellow Colombia, que quizás se puede catalogar como una empresa que su nicho de negocio es la eficiencia energética y los recursos de generación distribuida, entendiendo como generación distribuida, no la que tenemos nosotros acá en Colombia de generación cercana a los centros de consumo, sino como recursos tanto de autogeneración como generación propiamente dicha, sí cercanos a los centros de consumo, pero que atienden directamente a usuarios finales. ¿Sí? En Green lo llevamos cerca de 3 años y hemos podido tener una experiencia a lo largo de los 15 años de inmersión y vamos a estar reseñando esos momentos de experiencia en cuanto a la movilidad eléctrica. ¿Sí? Y obviamente pues lo que tiene que ver con su impacto en la transición y en la autogeneración. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulos, pues teniendo en cuenta esto, lo que proponemos o les propongo a ustedes es que sea una charla un poco más dinámica en la que participamos todos, ¿sí? Al final la idea es dejar unas preguntas y abrir los micrófonos para mirar cómo podríamos entrar a trabajar y mejorar y hacer que la movilidad eléctrica en Colombia sea una realidad. Y proponemos, obviamente, con este título tan extenso, queremos como aterrizar, sé que lo hemos hecho en otras charlas, pero retomar como qué se entiende por transición eléctrica, transición energética, perdón, cómo eso se ve en la movilidad eléctrica, cómo la movilidad pasa o participa de la transición energética y pasamos a la autogeneración y pues el impacto o cómo la movilidad eléctrica se va a hablar o puede hablar con la autogeneración y por qué no incluso con la generación de energía en Colombia.
un poco, entonces, transición energética, pues yo creo que todos sabemos que hay tantas definiciones de transición energética como doctrinas sobre la materia o opiniones académicas sobre la materia. Aquí simplemente tengo tres ejemplos muy particulares. Uno es de la Convención de París, el Convenio de París, que habla sobre el proceso de cambio de la forma de producción de energía. ¿Sí? El concepto de transición manejado una, por la Universidad Externa de Colombia, que también habla sobre el proceso de cambio y con la introducción de energías renovables no convencionales, y la reseñada por el Ministerio de Minas y Energía en el diagnóstico base para la transición energética justa, publicada en el 2022, que habla, que además de hablar de un proceso de cambio, ¿sí? Habla fundamentalmente de la lucha contra el cambio climático y incluye dos conceptos que me parecen relevantes, que es justo y sostenible. ¿Sí? Lo que sí es cierto y podríamos referir es que toda definición de transición energética tiene unos elementos comunes y en el que todos podemos estar de acuerdo. Y eventualmente hay unos que son elementos adicionales o que se adicionan a esos elementos comunes o básicos. Los elementos comunes puede ser que, sin lugar a dudas, la transición energética es un cambio en la forma de generar energía, ¿sí? Y eventualmente un elemento adicional o que puede o no estar es la eliminación por completo de la producción de energía fósil. A lo largo de todas estas charlas hemos visto y hemos concluido que quizás la eliminación por completo de la generación a partir de combustibles fósiles podría no darse y no es deseable del 100% en una transición energética, y por eso hemos escuchado en muchas oportunidades que el gas, por ejemplo, es el combustible de la transición energética. Eh, pero pues podemos encontrar definiciones de transición energética donde la eliminación de la producción, que su objetivo es la eliminación de la producción o la generación de energía a partir de combustibles fósiles. Otro elemento común, sin duda, es la disminución de gases de efecto invernadero y todo lo que implica ello en el cambio climático. ¿Sí? Y otro elemento común que podemos encontrar a lo largo de todas las definiciones de transición energética es la inclusión de una tecnología que hasta hace 20 años no tenía mucha participación en el mercado y que hoy por hoy en Colombia pasó de tener una participación del 1% a tener una participación del 10% en la matriz o en la oferta energética en Colombia, que son las fuentes no convencionales de energías renovables. ¿Sí? Y pues en Colombia tenemos, y casi que en los gobiernos de Sudamérica tenemos una inclusión adicional en lo que es transición energética referente a la sostenibilidad y justicia, que, que lejos de cualquier componente político o ideología, lo que sí nos permite, a mí me parece un elemento adicional de la definición relevante en la medida que deberíamos entenderlo como una atención o como el objetivo de cumplir con los compromisos de sostenibilidad de la ODS, que son acceso a la totalidad de la población a la energía eléctrica, y que sí que tiene que ver con esta charla de transición para la paz, de que población que tenga, la población que no haya tenido históricamente acceso a la electrificación o a la energía eléctrica, sí que la tenga a través de la transición energética. ¿Sí? Eh, Teniendo en cuenta entonces ya la base que vamos a entender en esta charla como transición energética o un proceso de cambio, ¿sí? En la forma de producción de energía, eh, queremos empezar a hablar sobre la movilidad, ¿sí? Y la movilidad entendida como un sector, ¿sí? El sector transporte en general. Entonces, vamos a ver que según la ABLAE, para el 2018 y un comparativo con 1973, pues el consumo energético en un 41% se lo llevaba el petróleo y sus derivados, y que la electricidad para el 2018 solo se llevaba el 19%, ¿sí? De esos energéticos en el mundo.
que en comparación del 73 al 18, la electricidad aumentó en un 10% y el petróleo y sus derivados disminuyó en un 7%, ¿sí? Pero que a su vez, por ejemplo, y lo vamos a ver acá, el gas ganó más protagonismo, aumentándose un 2%. La biomasa sí que disminuyó, entonces al final no puede uno concluir que lo que ganó la electrificación o la electricidad, la energía eléctrica, se lo ganó 100% a los derivados del petróleo. El petróleo y sus derivados no lo podemos concluir, pero sí se ganó un pedazo de ese mercado, que ese 7% que desde el 73 al 2018 disminuyó, según la habla el petróleo y sus derivados, algo sí se quedó en electrificación, ¿sí? Y seguramente, y lo vamos a ver, se quedó en procesos industriales y comerciales. También es cierto, y según también el mismo informe lo habla de que en Sudamérica, quien se lleva, sabemos que la mayor consumo de energía de energéticos es el petróleo y sus derivados, pero además el sector que más se lleva el consumo es el transporte. El transporte en la región andina, en la zona andina, es el 43%, y lo estamos viendo aquí, 43.44% de todo el consumo de energéticos en la región andina, y que en la región del Cono Sur es el 118%, ¿sí? Teniendo región de Cono Sur, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Entonces, aquí lo primero que puede uno decir es que el sector transporte es primero el que más energético consume y sin lugar a dudas es el que más consume petróleo y sus derivados, y es ahí entonces donde uno podría decir que tenemos una oportunidad de expansión de la transición energética, de un cambio en la forma de consumir y generar energía, es principalmente en el sector transporte, porque es el que más consume energía fósil, ¿sí? Y es que la Agencia Internacional de Energía así lo refiere que el sector transporte en el 2015 a 2020 no consumió en energía eléctrica, consumió menos de 2.000 teras al año, ¿sí? Siendo, por ejemplo, el sector industrial el que más consumió, llegando hasta casi 12.000 teras, entre como 11.000 teras al año, aproximadamente en el 2022. Entonces, aquí sí que se permite, entonces aquí esta información de la Agencia Internacional de Energía sí que nos permite decir, venga, quizás no, el sector transporte es el que más tiene para aportar en la transición, o mejor, en el cambio de consumo y generación de energía en el mundo, ¿sí? Y lo ratifica la misma Agencia Internacional de Energía, ya no en la actualización de medio año de 2024, sino en el Outlook de 2024, cuando refiere que, o espera que si bien el sector transporte en el 2023 funcionó mayoritariamente a partir de las energías fósiles, y eso está el barra morada que vemos acá, ellos esperan que a 2050 esto cambie sustancialmente y el sector transporte pase a ser electrificado en por lo menos un 50%, que es la barra azul, agua marina o azul cielo que vemos ahí, y todavía mantenga un porcentaje muy pequeño de energía fósil, pero además que tenga eh, o funciona a partir de combustibles de baja emisión, es decir, biomasa o etanol o ese tipo de combustibles amigables, ¿sí? Y esto es súper importante y lo vamos a ver, y es porque se considera entonces combustibles renovables de baja emisión, como puede ser, por ejemplo, el etanol o el biogás, o se está funcionando o está trabajando mucho en Brasil, por ejemplo, en ese biocombustible, por un tema que vamos a poner a reflexionar a la mesa más adelante, y es que, y lo pongo desde ya, y es ¿qué es primero? ¿La electrolinera o el vehículo eléctrico? ¿Sí? Y ya vamos un poco para allá, ya vamos a ir a hablar un poquito
sobre eso y abrir los micrófonos para mirar impresiones de ustedes. La misma UCME, ya viendo cómo es el panorama a nivel Suramérica, a nivel mundial, la misma UCME ha reconocido que la movilidad eléctrica en el futuro de aquí al 2037, en su informe de proyección de demanda publicado en enero del 2024, la misma UCME reconoce que la movilidad eléctrica y la generación distribuida va a ser un jugador supremo importante que le va a mover la aguja, perdón lo coloquial, pero vale la pena decirlo, y es la aguja del consumo de energía. Entonces ustedes van a ver que el consumo, el crecimiento de la demanda en energía de aquí al 2037 es toda la zona azul, pero si además consideramos la movilidad eléctrica y la generación, la movilidad eléctrica, perdón, la movilidad eléctrica per se sola va a ser la línea o la sombra verde, y si además le ponemos generación distribuida, pues va a subir un poquito más. Entonces, sí, entonces que la movilidad, y se ratifica entonces como el transporte, eh, se espera que de aquí a 2037 e incluso más allá sea un jugador importante en el consumo de energía, ¿sí? Y sea un jugador en la medida que te mueva el consumo de energía de un país o de una zona geográfica determinada. Teniendo en cuenta eso, aquí hay un tema también muy propio de la transición energética, y es, oiga, es que la transición energética es el cambio en la generación de energía, ¿sí? Fundamentalmente. Y usted ha dicho que la movilidad va a ser un jugador que va a demandar más energía. Y entonces ahí no estamos haciendo mucho más diferente a lo que ya se sabe y se conoce, que es, pues, simplemente a una oferta se le va a jugar, se le va a sumar una demanda adicional, que es la movilidad eléctrica. Entonces hagamos más plantas, ¿sí? Más plantas de generación que permita cubrir esa demanda. Pues ahí el propósito de esta charla y es, venga, es que quizás este jugador que va a entrar no va a ser un jugador convencional que solo me demande energía, sino que además va a poder tener unos impactos en la generación, en la autogeneración de este tema de transición energética. Y todo parte de que eventualmente o muy seguramente este jugador que es el transporte, y estamos hablando del transporte a gran escala, empresas de logística, de transporte de personas, de materiales, insumos y demás, no va a entrar como un consumidor puro y duro, sino que se vuelve un prosumidor. ¿Sí? Y un prosumidor entendido como una persona, como un jugador del mercado que no solo consume, solo que actúa en dos vías: consume energía del sistema, pero además produce energía para el sistema. ¿Sí? Y ustedes dirán, venga, pero ¿cómo una empresa de logística, una empresa de transporte de personas va a ser un consumidor si su nicho de mercado es transportar personas? Él necesita el combustible para irse de aquí a Medellín, ¿sí? Y sí, pero eventualmente el ver la movilidad eléctrica como un prosumidor va a intensificar la masificación de la misma. ¿Por qué? Y aquí nos vamos un poco a lo que ya conocemos. Están viendo en pantalla los tres casos quizás más importantes. Año por año, la famosa curva del pato en California, que es este de acá, la famosa curva del pato en el sur de Australia en el 2020, ¿sí? Y la famosa curva del pato en Chile en los últimos años, desde el 2018 en adelante. Eh, y la curva del pato no es otra cosa que una, un fenómeno que ocurre casi que atado como consecuencia de la masificación o la aceleración de la transición energética con fuentes no convencionales de energía renovable. Todos sabemos que este bajón que ocurre acá es porque en las horas de full sol, pues tenemos recursos renovables centralizados o descentralizados que permiten aumentar la oferta, perdón, y que hacen que la demanda, o que el precio baje y que la demanda disminuya, particularmente, por ejemplo, autogeneración.
Si yo tengo un recurso de autogeneración en mi techo o en mi parqueadero o aledaño a mi fábrica, pues en hora de sol seguramente, de mayor radiación, seguramente demandaré más del recurso propio que tengo de autogeneración, ¿sí? Y haciendo que la demanda históricamente, que sobre todo en un país tropical como Colombia, que hacia las 12 del día la demanda es pico, pues se vaya impactando y vaya disminuyendo. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero en Colombia este año ya tuvimos dos pequeñas curvas de pato, que fueron el 7 de agosto y el 11 de agosto, ¿sí? Ocurrió una pequeña curva del pato en esos 2 días a mediodía, no sé si ustedes sabían. Y fue principalmente, pues el 7 de agosto, por un día feriado. No sé si ustedes recuerdan que el 7 de agosto fue como un viernes, no fue un jueves viernes de este año. Todos nos fuimos de puente, entonces el 7 de agosto la industria que ya vimos, según la Agencia Internacional de Energía, pues es la que más demanda energía, pues no produjo lo que normalmente produce un día laboral, y las autogeneraciones que ya se han venido masificando a lo largo y ancho de Colombia, así como la generación, el tener una participación del 10% ya de generación solar, pues ya empieza a ver que si no hay una demanda comercial e industrial regular, podríamos tener una pequeña curva del pato. No fue significativa, no fue tan profunda, ¿sí? En palabras de Jorge Valencia, excomisionado de la CREC y director de la UME, no es un cañón, no es un gran cañón de California, sino que fue una simple depresión una pequeña depresión de la demanda. Y el 11 de agosto, que fue domingo, pasó casi que lo mismo, ¿sí? Pues la gente estaba descansando, la piscina y demás, y no demandamos comercial e industrialmente tanta energía. Entonces, con ocasión de estas experiencias que estamos viendo en pantalla, hemos visto, por ejemplo, que empresas como Celsia y ERCO ya empezaron a implementar storage o baterías que permitan gestionar la entrega de energía en esos momentos donde hay poca demanda, y sí entregarla en los momentos de alta demanda, como pueden ser, y que hay poca irradiación, como pueden ser las 8 a partir de las 6 de la tarde en las distintas latitudes. Eh, y entonces ahí es donde nosotros creemos que puede haber un impacto significativo de la movilidad. ¿Por qué? Porque la movilidad eléctrica no es otra cosa que un almacenamiento alternativo, ¿sí? Y, y en palabras muy coloquiales, un carro es una batería móvil, ¿sí? Palabras muy simples. Lo que funciona un carro, y perdón que lo ponga con el perdón de los ingenieros que están en esta mesa y que sin duda conocen más de la ingeniería que yo de un vehículo eléctrico, pues al final lo que yo tengo es una batería que permite moverme con cero emisiones de un lado a otro, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, siendo una empresa de logística y transporte, tengo un 10 o un 15% por alguna razón, por situaciones propias de mercado y de baja demanda en determinados momentos del año, tengo el 10, el 5, el 10% de mi planta, sí, se me escapa la palabra, pero de mi flota automotriz, la tengo parqueada, pero la puedo cargar en un momento de bajo precio, ¿sí? Para posteriormente entregarla en un momento de alto precio, ¿sí? Y me volví un consumidor de energía. Consumo en el momento de bajo precio, simplemente para almacenar, y vuelvo y la entrego o la consumo yo en momentos de alta demanda y de poca radiación, como puede ser en las noches, ¿sí? Entonces, ahí viene un primer racional, y es que nos altera muchísimo lo que vamos a ver hacia adelante, y es, oiga, sí, es que el vehículo eléctrico no necesariamente es quizás la movilidad eléctrica no solo trae un cambio en la forma de moverme, que sea de ser emisiones,
sino además en un cambio en la concepción de el carro para qué, ¿sí? El carro eventualmente me sirve como un mecanismo alternativo de almacenamiento y no necesito entonces yo contratar como empresa de logística o empresa de transporte, no necesito contratar una autogeneración con storage, sino eventualmente es ampliar mi flota, ¿sí? Para aumentar mi rango de operación, pero además poder jugar en otro negocio, ¿sí? Y ahí hice un cambio. Y entonces aquí, no sé si haya alguna pregunta hasta el momento, comentario, observación. Laura, dale. Laura. Eh, Hola, muy buenas tardes. Bueno, la información que nos estás brindando, realmente, pues nuestra área de lo que es la transición energética es muy interesante y quería pues comentar de cierta forma, digamos, algo que se vivió y que, digamos, es para tener en cuenta y para actuar a la hora de, pues, de nosotros quizás tener el automóvil eléctrico, porque lo que tú decías, hoy en día la movilidad eléctrica, pues ahorita hay muchísima oferta de todas las marcas de los carros y está saliendo bastante, ¿sí? Que lo que uno dice, quizás el costo es un poco más alto, pero tampoco es que sea una diferencia de costo tan excesivo a un vehículo, digamos, de gama alta, pero sí tenemos un grave, o bueno, una acción que tomar, digamos, en nuestro país. La facilidad quizás de encontrar, digámoslo así, como la electrolinera que dices, porque no hay todavía bastante en Colombia. O bueno, te hablo de pronto en la zona en la que yo me movilizo, ¿ok? Que por ejemplo, digamos, esto es entre el llano, entre Casanare, entre Meta, y bueno, entonces es algo que debemos tener en cuenta como para enfocar un poco más este tipo de uso de estos vehículos en esta zona. Entonces te quería comentar, por ejemplo, en la empresa tenemos un vehículo eléctrico y salimos pues con una carga del 70%, bueno, regresamos con una carga del 14%, genial, pero imagínate que pues para poner a cargar el vehículo, para que se cargara nuevamente el 100%, eran más de 2 días. Entonces, por ejemplo, si este vehículo es de uso diario para, digamos, el transporte, digamos, de nosotros desde Villavicencio hacia los campos petroleros, entonces se limita de cierta forma la eficiencia en su carga, ¿sí? Porque nosotros, por ejemplo, también fui a averiguar un vehículo, que quiero comprar vehículo eléctrico, ¿qué tal? Entonces le decían a uno, no, pues es que tú obvio pagas 40.000, 50.000 pesos del recibo de luz cargándolo en tu casa cuando obviamente tienes la opción, porque ya vienen también los convertidores de 220 a 110, que era lo que nos comentaban, ¿sí? Pero el tiempo de carga de este vehículo. Entonces es lo que uno a veces dice como que le hace poner a uno como un stand-by de pronto al hacer acceso a esto, dependiendo pues de tu necesidad y de tu movilidad, ¿sí? Entonces, que digamos es algunas de las estrategias que sí debemos empezar a montar y a tener en cuenta para que nosotros mismos hagamos pues más acceso a este tipo de vehículos porque pues realmente son veloces, son eficientes, son modernos, son súper lindos, tienen mucha maricaita varia con todo respeto, pero que queda como cookie el carro, ¿sí? Entonces es muy bonito porque es un carro moderno, no es un carro básico. Entonces, exacto, y estamos apoyando a nuestra transición energética, estamos ayudando al cuidado de nuestro medio ambiente y obviamente estaríamos cumpliendo con la necesidad de tener un vehículo de gran potencia, de gran eficiencia y pues para lo que lo necesitemos. Entonces, pues quería comentarte pronto como desde el punto de la industria, quizás el inconveniente que hay, porque por lo menos lo que te digo, no tenemos las electrolineras, no existen, toca en ciertos puntos estratégicos que tú tengas ya la conexión para poder cargar este tipo de vehículos. Era eso.
Laura, muchas gracias. Y en efecto, Sí. y me das la oportunidad de pasar a abrir micrófonos, no sin antes compartirles un par de experiencias. Y ustedes lo ven ahí, es que es primero es como la gallina o el huevo, y es que es primero la electrolinera o el vehículo. ¿Sí? Y yo y varios amigos se han enfrentado a lo mismo que tú dices, Laura, y es, venga, yo quiero, por las razones que sean, quiero comprar un vehículo eléctrico. ¿Sí? Pero entonces el vehículo eléctrico, vamos a hacer más o menos o por lo menos aquí en Bogotá, vamos a hacer un balance financiero sobre el tema. El vehículo eléctrico me cuesta 120 millones. Bueno, el más barato es el BY de 76 millones de pesos. ¿Sí? El que salió este año. Parece un huevito. Voy a comprar el BY son 76 millones de pesos. Pero además en mi casa me toca incorporar un cargador, que eventualmente el cargador con el operador de red que tengo aquí en la zona de Bogotá, que es en él, me cuesta 3 millones y medio. Y ya voy en cerca de 80 millones de pesos. ¿Sí? Y además tengo que verificar si las trayectorias que yo voy a hacer, los trayectos que yo voy a hacer en mi diario vivir, me dan para ir y venir sin ningún problema. Si no estoy mal, este vehículo que parece un huevito tiene una autonomía de 220 kilómetros por hora y seguramente sí que lo voy a lograr. ¿Sí? Ir en un día, ir y venir. ¿Sí? Eh, entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, un carro de unas características muy similares a un Volkswagen Gol o un Volkswagen Track, me cuesta hoy por hoy 30 millones más. El Volkswagen Gol, el Track está más o menos en 53 millones de pesos, entre 20 y 30 millones de pesos más. ¿Sí? Con una tecnología inclusive que, seamos sinceros, el Volkswagen Gol, y yo veía un video, se los puedo compartir sin un problema, y es, si yo me quiero ir en un vehículo eléctrico de Bogotá a Medellín, no encuentro una electrolinera en la mitad del camino. Me toca tanquearlo acá en Bogotá o llenarlo aquí en Bogotá y llegar a Medellín a volver a tanquearlo. ¿Sí? Entonces, mientras que el Volkswagen Gol, que me cuesta 20 millones de pesos menos, perdón, o 30 millones de pesos menos, sé que voy a llegar y si me hace falta combustible igual lo voy a encontrar. ¿Sí? Entonces, y aquí hago un tema, y las experiencias que hemos vivido es, por ejemplo, en Bogotá, en la administración de la alcaldía de Gustavo Petro, no sé, de los que viven acá en Bogotá, ustedes recuerdan que se planteó un plan piloto de 50 vehículos eléctricos taxis que eran blancos con azul. ¿Sí? Y un poco consciente de que tenía que haber electrolineras para este tipo de transporte masivo. También se firmó un decreto sobre cesión de espacios públicos para la implementación de electrolineras. ¿Sí? Y parecía que la política pública iba muy encaminada a la masificación de la electrificación del transporte público. No obstante, de alcaldía, llegó Gustavo Petro, perdón, llegó Enrique Peñalosa, y Enrique Peñalosa desmontó el plan piloto. ¿Sí? Y canceló las áreas de sesión de, de, de electrificación y solo nos quedamos entonces con las electrolineras que están en espacios privados. Es famoso y ustedes ven ahí la foto, aquí en Bogotá particularmente, la de Unicentro, en Medellín, si no estoy mal, es famosa la del Centro Comercial del Poblado y la del Centro Comercial Santa Fe. Y entonces hoy por hoy tenemos electrolineras en Colombia, la mayoría están en espacios privados. Entonces al final un poco es cómo masificar. Debería haber un elemento de política pública en donde la electrolinera pudiera estar abierta al público o podría ser algo muy similar a una estación de servicio. ¿Sí? Pero además, otro tema que nos pasó es pues los negocios de venta de combustible fósil al retail de gasolina, Terpel, Biomax, todos esos negocios que ya conocen cómo es el comportamiento del suministro de gas, ¿sí? De un combustible para vehículo. Ellos querían implementar, tuve la oportunidad de acompañar un par de estos comercializadores
en la búsqueda de implementar electrolineras en los espacios ya destinados que ellos tienen, ¿sí? De tanqueo de estaciones de servicio. Pero desafortunadamente el RETIE no los deja. El RETIE tiene unas especificaciones técnicas muy particulares que impiden que yo tenga toda la estructura necesaria de la electrolinera muy cerca de tanques de combustible, de gran calado como son las estaciones de servicio. Entonces, eh, ahí quizás un llamado, y aquí ya muy de la mano del título general de estas charlas, y es transición para la paz, y es a través de la política pública que deberíamos hacer, ¿sí? Incentivar, sin duda incentivar, hablábamos de que, oiga, el vehículo eléctrico más barato me cuesta 80 millones, ¿sí? El más barato, y tiene algunas restricciones de movilidad en cuanto a autonomía, ¿sí? Entonces, no solo es incentivar, que creo que es lo que ha venido pasando, y creo que Elon Musk y todos, y los chinos de Build Your Dreams también han comenzado a atacar de una manera, y esto sí es una opinión, creo yo que lo estamos atacando de una manera que no debemos, y es, yo no voy a entrar en la discusión de si tengo que tener electrolinera, yo lo que te voy a ofrecer es un vehículo con mayor autonomía, y entonces tenemos carros que te ofrecen 700 kilómetros de autonomía, ¿sí? Pero eso al final en un país como Colombia va, va a generar lo mismo que ocurren con carros como el Ford Fiesta, que tienen problemas de caja, y es porque la caja no está hecha para un país tan montañoso como Colombia. Y entonces la caja se te bloquea subiendo la línea o bajando la línea. Pues esos 700 están hechos para pasar de París a Múnich, que no hay mucha cordillera. ¿Sí? Entonces los 700 no se vuelven real en Colombia. Entonces sí creo yo, y aquí empiezo a abrir el micrófono, y es, ¿cómo aceleramos la inclusión? Si tenemos conciencia de que el sector transporte tiene un montón de oportunidades para aportar a esta transición energética, no solo desde el punto de la descarbonización del sector transporte, sino además de mitigar la curva del pato, como lo dijimos, ¿sí? Aportar para la mitigación de los efectos que tiene la transición energética. ¿Cómo la aceleramos? ¿Sí? Deberíamos eventualmente, y hemos estado muy reacios incluso en este gobierno, otorgarle algún beneficio tributario, por lo menos a su entrada, como lo hicimos con las fuentes no convencionales de energía renovables de la 1715, ¿sí? Alguien podría darse el apoyo de, oiga, Jairo dijo que esto es un almacenamiento alternativo, y la ley 2099 de transición energética habla o amplió los beneficios tributarios para mí para storage. Venga, ¿y qué si yo me voy con un argumento técnico a la UCME y le digo, es que yo lo que tengo es un tema de almacenamiento, de el beneficio tributario? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Lo peor que nos puede pasar es cero, que nos digan que no, o más bien si vamos con un beneficio tributario particular y específico para esto. Otra cosa importante, y es, hoy por hoy los vehículos eléctricos en Colombia tienen pagan una boleta para circulación. ¿Es necesaria la boleta? ¿Sí? Y lo otro es que, entonces, ¿qué hacemos para acelerar la inclusión y la masificación? No basta, y yo soy un convencido que no basta con decir que a 2030, como lo dijo Medellín, a 2030 no pueden haber vehículos de combustión fósil en las calles de Medellín. Sí, pero si tú no tienes puntos en el Poblado, Santa Fe, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? Entonces, primero la electrolinera o el vehículo, para mí, Eh, creo que nos está pasando un poquito lo que pasó con los vehículos a combustión fósil. No sé si ustedes conocen esa historia, y es cuando Henry Ford cuando se creó el vehículo, la primera persona que se aventuró a trasladarse de un pueblo a otro fue una mujer que vendía vestidos en otro pueblo, ¿sí? Y se llevó su carro, y lo que le tocó hacer, se quedó sin combustible a mitad de camino, y le tocó entrar en una tintorería que utilizaba la gasolina, ¿sí? Para el proceso de tintado de chalecos, de abrigos. Entonces le compró
una canequita de gasolina y, y se la inyectó a su carro y por eso pudo llegar a su lugar de destino. Entonces creo que estamos repitiendo un poco ese destino y ahí fue ese proceso y es venga, y si van, más bien desarrollamos sistemas de carga rápida que no implique poner 3 millones y medio, ¿sí? Y si miramos la posibilidad de que el RETI sí me permita con ciertas exclusiones tener una electrolinera al lado de una estación de servicio, solo temporalmente, ¿sí? Entonces abro micrófonos para el que quiera opinar, creo que son muchas preguntas y demás, pero sí creo que, que, que hay mucho por hacer, como lo dijeron ustedes, el sector transporte es enorme y el sector transporte no solo como demanda, como consumidor, sino como un actor relevante en la producción y consumo de electricidad en el país y en el mundo en general. Claro, muchas gracias. Muchas gracias de verdad porque la exposición está bastante clara. Sin embargo, es que tengo una duda sobre vamos a estar trabajando principalmente en sectores en Cauca, Casanare, en Guajira, en donde inclusive ni siquiera hay electricidad, o sea, inclusive estamos intentando llevar paneles solares, entonces ahí es doble el problema. Entonces, bueno, eso como para hablar un poco sobre sobre el resto del proyecto. Pero antes de seguir adelante, Laura, ¿qué pregunta tienes? Tú tienes la mano levantada primero. Tranquila, profe. Bueno, es que quería comentarle a Jairo, era con respecto a lo que él nos estaba diciendo. Bueno, que pues que necesitábamos primero, ¿no? Entonces, que si la electrolinera o el vehículo. Entonces, pues es muy claro que necesitamos primero, desde mi punto de vista, la electrolinera, porque pues es lo que tú dices, para obviamente tener pues subsanar como digamos, como esta necesidad de seguir usando este tipo de energía y este tipo de movilidad. Otra cosita que, por ejemplo, la vez pasada habíamos hablado hasta con un compañero y pues más de transición energética y demás, es decíamos, bueno, y los carros eléctricos, por ejemplo, eso es un punto y una gran ventaja, sobre todo en Colombia, porque tú sabes que el clima de Colombia a nivel nacional es muy bueno. Pero decíamos, ¿y por qué los carros eléctricos no se les instala paneles solares para que se vayan cargando? Si tenemos esa gran ventaja o sea, en bastante parte de nuestro país. Entonces, lo que tú dices, a nivel mundial, pues claro, pues allá hay estaciones, no sería bueno, no sería rentable, eh, muchos factores, ¿sí? Que uno tiene que tener en cuenta. Pero digamos, eso es una de las grandes ventajas que tenemos en Colombia. Entonces, quizás sería, a veces decíamos, bueno, y si de pronto fuese un accesorio adicional, así como por ejemplo le dicen a uno cuando compra uno el vehículo, ¿sí? Entonces, se le tiene su instalación del panel solar para que también se vaya cargando la batería. Entonces, eso es algo muy importante. Que, por ejemplo, también nos dimos cuenta que cuando tú coges una bajadita, digamos, con el carro eléctrico, este alcanza a cargarse un poco, ¿sí? Entonces, en nuestras vías tenemos también, digamos, este tipo de ventaja para tener en cuenta eh, a la hora de desplazarnos, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú decías eso, la vez pasada habíamos hecho cuentas, no, me voy para Armenia, entonces estoy en Villavicencio, entonces sí alcanzo a llegar con esa batería armenia, sí, pero pues uno tiene que ser prevenido, si voy de chorro llego, pero tengo que ser prevenido, pero tengo que parar en tal parte, hacer una carga y continuar. Entonces lo que tú decías, uno a la hora de hacer un viaje con carro eléctrico, pues tenemos que hacer obviamente una programación, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar de pronto este tipo de que nos quedáramos sin batería. Entonces, pues hay muchas, ya que estamos metidos en el cuento de energía, hay muchas cosas de las cuales nosotros también podríamos aprovechar para motivar un poco más la movilidad pues por parte eléctrica. Ese era mi comentario. Listo, Juan Diego. Perdón, Buenas noches para todos, no sé si me escuchan. sí, ahí te escuchamos, Sí, Juan Diego.
Momento, por favor. Ahora sí. Buenas noches para todos. No, pues quería hacer un comentario con respecto a lo que dice Laura. Buenas noches, Laura, que es estudiante mía de maestría y compañera en BQ Ingeniería. Es que justo mencionas la vía que no debía haber mencionado. La autopista del Café tiene toda la integración de movilidad eléctrica. La CHEC, la empresa de energía de Pereira, lograron tener la autopista del Café totalmente con movilidad eléctrica. Es decir, en la autopista del Café ya uno se puede mover en carro eléctrico sin ningún inconveniente, porque hay posibilidad de carga. Eso para decirles que son muchos los mitos y que uno se los va creyendo, pero que realmente, en lo que decía ahora el abogado de Green Yellow, el doctor Leal, uno realmente, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Realmente si alguna persona en el país, sobre todo para la movilidad eléctrica personal, quisiera tener un carro eléctrico, pues en este momento con la tecnología ya no tiene problema. Hay una solución muy sencilla y es tener dos baterías. Entonces sencillamente tú dejas la batería cargando en tu casa y cuando llegas, pues si tienes afán, la cambias por la batería que ya está cargada. Esa es una solución pues que parece que es no es enviar un cohete a la luna, pero fue algo que nos cambió mucho la perspectiva sobre las 4 horas que tiene que estar el carro cargándose, ¿cierto? Y próximamente, no tengo clara la fecha, ya va a estar habilitada la autopista hasta Girardot, de tal forma que de Bogotá a Girardot ya vamos a tener movilidad eléctrica certificada. Siendo así, digamos que la movilidad eléctrica, sobre todo para las carreteras largas del país, que es en donde nos preguntábamos por la autonomía de este tipo de vehículos personales, pues ya es un mito. Digamos que uno podría tener su carro eléctrico y desplazarse por el país, en donde uno podría llegar a tener algún inconveniente que se solucionaría con la batería extra en Bogotá, porque pues podría uno llegarse a quedar en un trancón muy largo y quedarse sin autonomía para movilizarse, ¿cierto? Pero eso se soluciona con una batería extra. Eso para decirles que realmente la movilidad eléctrica ya es un hecho, ya está acá, y con respecto a la política pública, pues realmente esto a veces suena un poco difícil, pero es la realidad del país, ¿cierto? Digamos que es lo mismo que nos pasa con pobreza energética. Realmente, ¿en dónde debemos tener la carga eléctrica? Pues en donde hay personas que van a comprar los carros eléctricos. En este momento hay poblaciones que ni siquiera han tenido la posibilidad de comprar carros a gasolina. Entonces, pues seguramente la posibilidad de movilidad eléctrica para este tipo de población sea mejor una moto eléctrica, una bicicleta eléctrica, ¿cierto? O sea, no siempre la movilidad eléctrica es un carro eléctrico de una vez. O sea, yo no puedo pasar de no tener movilidad a tener un carro eléctrico. Entonces, también como para tener ahí el tema de la proporcionalidad. Pues era como la intervención que quería tener, diciéndoles que claramente la autopista del Café ya tiene integrada su movilidad eléctrica y garantizan la autonomía a lo largo de la autopista del Café y que próximamente también la tendremos acá en Cundinamarca y Sabana, que es un proyecto de la gobernación de Cundinamarca. Entonces, pues, los que quieran comprar carro eléctrico, yo creo que los invito a que lo compren tranquilamente, porque pues el tema de la autonomía ya no es un issue. Normalmente en los edificios en los que ustedes viven, que son estrato 4 y 5, ya tienen electrolinera en el sótano y tienen posibilidad de tener su cargador. Y quiero romper el último mito como ingeniero electricista. Realmente montar una estación de carga eléctrica es un tema muy sencillo. O sea, poner una toma de 220 para un carro es una solución. Nosotros en BQ, por ejemplo, en la oficina central de Bogotá, tenemos dos cargas para dos carros, que pues fue una implementación que hizo el edificio. Si usted compra su carro eléctrico, normalmente usted en el edificio puede pedir que le pongan su toma eléctrica y esto no tiene más allá que un trabajo eléctrico de una cometida muy sencillo y que no tiene ningún tema pues del otro mundo. Entonces esto como para ir rompiendo todos esos mitos que tenemos con respecto a la movilidad eléctrica personal. Hay otros temas más complejos como por ejemplo el del transporte de carga, que es en donde podríamos hacer un cambio interesante en la matriz energética no eléctrica nacional. Siempre hablamos de la matriz eléctrica, que es la matriz central en donde somos muy limpios y generamos con agua, ¿cierto? Pero en la matriz de transporte, por ejemplo, somos bastante fósiles. Todo nuestro transporte de carga, pues la mayoría es diésel o gasolina, y ahí tenemos un gran pecado en Colombia.
electrificar esa economía es complicado, porque entonces ahorita sí el tema de cambiar esos vehículos de diésel a eléctrico es una apuesta que tienen que hacer los empresarios y realmente sí es una apuesta que tiene unos costos elevados, sobre todo por las inversiones que hay en la flota actual. Entonces, digamos que yo veo más hacia ese lado los retos de la movilidad eléctrica. Y en el transporte masivo, pues hablemos ya del metro en Bogotá, que es una realidad próxima. En YouTube está el seguimiento de cómo van las estaciones del metro. Y adicional a eso, pues ya tenemos varios buses eléctricos que me corregirá el doctor Leal con respecto al número de buses que tenemos, que somos la ciudad con más buses eléctricos en Latinoamérica. Entonces realmente estamos haciendo algunos esfuerzos, sino que no son muy visibles, pero realmente la movilidad eléctrica es una realidad y es una necesidad si realmente queremos dar pasos importantes hacia la transición eléctrica. Con Sí, eso, pues, les agradezco. sí, no, muy valioso, ya te doy la palabra, Bianca. Quería aquí resolver como las primeras dudas que se presentaron. En efecto, creo que la primera pregunta que tú hacías, Bianca, y cómo lo llamamos a la Guajira, al Cauca y, y a estas zonas donde vamos a ir con la transición para la paz, me tomó el atrevimiento de coger las palabras de Juan Diego y decir, venga, digamos, quizás sí la solución para estas zonas donde inclusive la calidad y el acceso no es palpable y posible, pues lo que podríamos buscar es, a partir de mini-grids o microgrids, es sí otorgar soluciones a movilidad, pero no a partir de vehículos eléctricos, sino eventualmente a vehículos que ya están un poco más familiarizados con ellos, que son, por ejemplo, la motocicleta eléctrica o bicicletas eléctricas que permitan, digamos, que no van a tener los issues que ya Juan Diego muy acertadamente dijo que en lo que tiene que ver con movilidad personal ya no están, y que es el tema, por ejemplo, de carga rápida y demás, ¿sí? Creo que sí, para este tipo de zonas apartadas o zonas particulares del país, yo creo que la solución, además porque en en esos sectores del país, en esas zonas del país, hay otro tema también que es bien particular y es el tema de la postventa, ¿no? ¿Qué pasa si el vehículo pierde funcionalidad en cuanto a su motor eléctrico? ¿Sí? Me toca llevarlo, si estoy en el Cauca, me toca llevarlo muy eventualmente a Popayán o a Cali, buscar una grúa que me lo ayude a llevar y eso es ponerle un problema más a la persona que hace el transporte dentro de Argelia y Popayán, estoy diciendo cualquier trayecto, ¿sí? Por otro lado, en efecto, Juan Diego, lo que nosotros queríamos presentar en esta charla es cómo el sector transporte masivo es el que tiene todas las oportunidades para aportar a la transición energética, por lo mismo que tú referías, y es el transporte masivo, el transporte de carga y logística y de personas masivo, ¿sí? Es el que más hoy por hoy gasta combustible fósil, ¿sí? Y lo veíamos en la presentación. Entonces, sí, ratificar un poco que quizás hoy la movilidad persona a persona, ¿sí? Lo que podría llamar un, un comercial es el B2C, tiene muy bien estructurados sus negocios, sus problemas. En el B2B, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Entonces, eventualmente uno podría, a partir de la política pública, y tú lo dices, es decir, venga, es que la chatarrización a partir del 2027 va a ser para que usted no compre un vehículo a combustión fósil, sino que compre un vehículo a electricidad, a electrificación, por ejemplo. Pero eso es un tema de política pública, ¿sí? Y eso implica entonces que la chatarrización yo la acelere, por ejemplo, o no. Hoy por hoy, por ejemplo, hay empresas de logística como Mercado Libre que hoy tienen incorporado la movilidad eléctrica en interciudad, ¿sí? Pero no la tienen todavía incorporada en la comunicación entre ciudades, porque sí tenemos unos retos ahí que solventar.
eventualmente, y como lo dijo Laura en su momento, dice, venga, ¿y yo por qué al tráiler del vehículo no le pongo un panel eléctrico que me permita a mí recargarlo en ciertos momentos del día o la regeneración automática a partir del frenado y la inercia de las llantas también opera y funciona hoy por hoy, ¿sí? Y eventualmente la tecnología tiene que avanzar o desarrollarse más hacia allá, porque el tema de la autonomía yo creo que lo tenemos bastante resuelto, ¿sí? Eh, ya sabemos que la fórmula existe y tenemos vehículos de 700 kilómetros, ¿sí? La, 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 la pickup de Tesla tiene una autonomía de 520 kilómetros, si no estoy mal, ¿sí? Que eso eventualmente serviría y la están utilizando hoy por hoy en Estados Unidos, la están utilizando mucho esos trabajadores de la construcción de vivienda, ¿sí? La pickup de Tesla, que además tiene una muy buena capacidad de carga atrás. Entonces, sí, al final es eso, y es cómo hacemos que el transporte masivo, ¿sí? Se meta en la transición energética utilizando vehículos eléctricos, ¿sí? Y ahí por ejemplo, la chatarrización, insisto, ¿por qué no eventualmente nos metemos en un tema de que a partir de 2027 la chatarrización no obliga a que sea para un vehículo eléctrico? Tenemos vehículos eléctricos, sí, BYD tiene vehículos eléctricos que mueven, pues los tenemos aquí en Bogotá, que mueven grandes cantidades de peso, que son 100% eléctricos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no abrir esa línea de negocio de carga? Por ejemplo, es que, por ejemplo, la línea de negocio de carga inclusive es muy incipiente a nivel BYD. BYD se ha metido en el transporte masivo de personas, pero no se ha querido meter, o por lo menos no intensivamente, en el transporte de carga. Dale, Bianca, y después Freddy. Sí, bueno, tengo algunos comentarios. Yo llevo usando vehículos eléctricos ya hace 8 años y pues para mí ha sido un cambio de vida total. Antes andaba en patineta, ahora yo nunca he sufrido de trancón, por ejemplo. Eso no viene conmigo. Y sí es un tema como de cultura. Cada vez más se entiende las diferentes regiones del país y los diferentes espacios con vehículos eléctricos. Por ejemplo, donde vivo, todos los vehículos para recoger las basuras son eléctricos. Entonces ya es como, ya se ve cada vez más esa posición, como la dijo Juan Diego hace un rato. Sin embargo, las baterías, yo que ya llevo 8 años con mi pequeño vehículo eléctrico, es algo que tiene mucho impacto ambiental. ¿Qué impacto tendría la adopción masiva de estos vehículos frente a la demanda de minerales críticos, del litio, del cobalto, del níquel? Y pues eventualmente las baterías son aún más contaminantes. Yo sé que es muy importante que se puedan cargar y todo lo que hemos hablado hasta este momento, pero por otro lado, el cambio, la contaminación ambiental será mayor en un momento. Y por otro lado, también es importante pensar en la autogeneración. O sea, cada vez más en Europa hay más espacios en donde el pisar los andenes, el andar con la misma bicicleta, genera electricidad. Y pues no solamente es la opción de comprar un auto eléctrico, sino hay muchas otras opciones de alternativas de transporte eléctrico y por eso hablé de mi transporte que es diferente de alguna manera a los carros eléctricos. Entonces, cuando pensamos en la transición energética y en la autogeneración, también es importante pues primero generar cultura para que exista no solamente los lugares de carga, pero también ver que puede ser una opción económica o muchísimo más económica que los vehículos a combustibles fósiles, pero sobre todo es entender que no es la única opción, hay muchísimas otras oportunidades que no son solamente comprar carros caros. Otra cosa también es importante mencionar que
por ejemplo, los Rapids viajan en bicicleta y hubo una flota de Servientrega que tenía bicicletas eléctricas también. Entonces, todas esas son diferentes transiciones que también es importante verlas dentro del espectro de la transición energética. Pero bueno, ¿qué piensas tú sobre las baterías? El tema de las baterías es un tema que ha venido avanzando también significativamente. Nosotros hacíamos en marzo de este año hablábamos con un proveedor de baterías de litio y él decía que las baterías de litio, y no lo comprobaba en su fábrica, ya el 80% de la batería es reciclable. Y pasa lo mismo que pasa con los paneles solares. El proveedor del equipo, y por ejemplo, BYD está ofreciendo el servicio, y es que a la terminación de la vida útil del carro, te recibe el carro, ¿sí? Para reciclar gran parte de los accesorios del carro, ¿sí? Pero además para reciclar entre el 70 y el 80% de la batería, ¿sí? Ahí hay unos componentes que se ha venido avanzando mucho en el reciclaje, y luego opera lo mismo con módulos solares. Los módulos solares hoy por hoy, cuando se acaba la vida útil, lo que hacen es triturarlo y volverlo procesamiento, y lo utilizan o ya sea para la misma carretera o lo utilizan para la fabricación de otro módulo, ¿sí? Porque hay un proceso de trituración y calentamiento un montón bastante interesante. Entonces, sin duda, lo que era un issue al principio, por ejemplo aquí, si ustedes le preguntan a Enrique Peñalosa, que tuve la oportunidad de charlar en un momento con él, aquí en Bogotá, la administración de Enrique Peñalosa, ustedes van a ver dos tipos de carros de transporte masivo, unos buses amarillos que son impulsados a gas y unos verdes que son impulsados a 100% electricidad. Y los buses amarillos del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá fueron impulsados por la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y yo tuve la oportunidad un día de sentarme con él y preguntarle directamente a usted por qué no está, por qué, y preguntarle por el transporte, por el piloto de taxis. Y él decía un poco lo que tú dices, Bianca, y es que el costo ambiental del almacenamiento de la batería cumplida su vida útil es bastante complicado y genera mayor impacto ambiental. Pero hoy por hoy, ese issue el mismo proveedor lo ha tratado, el fabricante, tal cual como tú lo acabas de decir, el fabricante ha entendido que él tiene que ofrecerte soluciones frente al tema, y hoy BYD, por ejemplo, te ofrece ese tipo de soluciones. Tesla, entiendo yo que Tesla, con sus complicaciones que ha tenido respecto a la autonomía, eh, la automatización del vehículo, si tú tienes alguna complicación frente a él, te recibe el carro y hasta te devuelve el dinero si así lo quieres. Entonces, es algo que se ha venido trabajando y que yo creo que está significativamente solucionado en el medida que te reciben el 80%, o sea, tu batería te la reciben y vas a tener un reciclaje del 80% de los componentes. Claro, claro. ¿Mm? Bueno, muy bien, bien. Y eso es algo que también es importante incluir dentro de las políticas públicas y entender que a pesar de toda la cultura y todas las posibilidades, es posible también pensar en las políticas para recibir vehículos que definitivamente piensen en el reciclaje de esos componentes. Bueno, Sin y duda. demos la palabra a Freddy Alexis Nogales. Hola ingenieros, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, eh, ¿por dónde empezamos? Por el inicio, ok. Les doy la razón, tienen toda la razón en el nuevo cambio de cultura en energía. Eh, yo que ando ahorita en moto, me doy cuenta, no eléctrica, ya ahorita voy a aclarar ese punto. Anduve un ratico, pero ya les comento por qué no me gustó. ¿Qué pasa? Sí estamos viendo que ahorita hay una nueva flota de buses que sí tienen, son eléctricos, yo lo escucho más seguido, eh, entonces sí se está avanzando en esa parte, muchos CIEPs, muchos alimentadores, y en eso estamos de acuerdo, muy chévere esa parte. Vehículos eléctricos, los BYD, que son los que pues, ya se han comentado, estamos también en la parte híbrida, por ejemplo,
GM, algo así, también está sacando vehículos híbridos y ellos aproximadamente, pues yo que les comento el caso personal, yo que quería cambiar el carro, me estaban ofreciendo un híbrido con autonomía de 40 a 45 kilómetros. Eh, Comento mi caso, ¿vale? No puede ser. Mi caso es el siguiente, yo vivo en Engativá, Pueblo. Hasta la oficina de BQ, son 100, que la hacen a 127 con séptima, aproximadamente de 20 a 22 kilómetros, y yo me he hecho una hora en la moto, andando a una velocidad prudente como debe ser, respetando las normas. Si me voy en el vehículo, me estoy echando aproximadamente hora y media, casi 2 horas, dependiendo del trancón de la 30. Entonces ahí ya no vamos por kilometraje, sino vamos es por durabilidad de la carga de la batería. En ese trayecto, la verdad no he visto una bomba de servicio que tenga la parte para cargarla. ¿Sí o no? Estamos en eso prudente. O sea, ruta aquí normal. Salgo en Gativa de Pueblo, cojo toda la moto y salgo la oreja en la 63,30 y cojo la 30 para el norte, que se vuelve la 30 novena. ¿Sí o no? Esa es una ruta en la cual no hay. El único que yo he visto ahí, que hace muchos años lo hicieron, lo implementaron, fue para los carros azules con blanco, que es ahí en la bolera. El resto, la verdad, no conozco el otro punto. Dos, eh, sí debemos cambiar nuestra cultura, la verdad que sí, debemos ya ver todas nuestras energías que ahorita tenemos. Apoyo el punto de las baterías reciclables, ahí va el punto de la motocicleta, porque les comento. Resulta que mi hermano se compró una motocicleta, es una tipo muy similar a la D-Max, ese automática, tipo scooter, chévere, andaba a una velocidad máxima de 75 con peso, con los dos patos gorditos nosotros. Entonces, andaba máxima 70 y ¿qué fue lo que pasó? La batería como tal, de litio, empezó a soplarse como algunas veces pasaba con las baterías de los celulares, si se acuerdan. Entonces empezó, obviamente, pues se mandó porque llevaba apenas 6, 7 meses, mi hermano la mandó a garantía, se la cambiaron por una Bosch, que es pues, la mejor cita. Eso nos subió un poco más de velocidad, más autonomía, más chévere, pero igual él debía llegar y ponerla a cargar o en la casa con adaptador a 110 como los portátiles, o cuando él se iba para la empresa, también la ponía a cargar en el parqueadero. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, en muchos, yo qué te digo, un 60-70% de todos los parqueaderos a nivel Bogotá, si uno llega con un vehículo eléctrico y uno les dice, venga, yo les pago, porque los vehículos eléctricos no pagan parqueadero, sino entonces uno les dice, les da la contraoferta, venga, yo le pago el parqueadero normal de moto, pero déjeme cargar la batería de la moto o déjeme cargar la batería del carro. Se niegan a eso, porque para ellos no es rentable. O sea, muchos parqueaderos en el centro, en otros lados, no lo hacen por eso mismo. Entonces, pues también por esa parte, pues mi hermano desistió de la moto y ha cambiado a una de combustión, a una de gasolina. Otro caso que también he visto, y lo viví ahorita que estuve de regreso de Villavo para acá, en carretera, tampoco he visto las nuevas estaciones desde Villavo hasta Bogotá que tengan punto de carga. De pronto sí en la grande, en las líneas o algo así. Tampoco de Bogotá a Tunja o a Chiquinquirá. De pronto sí están haciendo unas nuevas estaciones y tal vez ahí implementen los sistemas de alimentación. Pero pues deben, ahí abajito, no sé, sería como publicidad engañosa, no sabría decirte, debajo del letrero Texaco, Terpel, todas las que sean, colocar sistema de carga eléctrico. Porque uno sigue de largo, porque si uno no ve dónde tiene para recargar en su vehículo y que va, obviamente, con saliendo de Bogotá, con fin de semana, la autonomía de la batería se va desgastando, pero no por lo que ya comenté anteriormente, no por el kilometraje, sino por el tiempo en el que está prendido y en el que vamos ahí en el frene, acelere de todo un trancón de Bogotá saliendo. Y estamos aquí hablando textualmente cerca, Sabana. Esos son los inconvenientes que yo le he visto a la parte eléctrica. Lo único que le veo, eso es lo único que le veo mal, los puntos de carga. Punto a favor tuyo, Liliana, del reciclaje de las baterías. Tienes toda la razón. Eh, ¿Dónde van a quedar? Y ahorita Jairo nos comentó de que Belle tiene el 80% de sus baterías
ya reciclables. Perfecto, ojalá fuera ya un 100%, porque en teoría nosotros ya estamos un poquito atrasados con respecto a Europa, que allá sí casi todas las estaciones tienen gas y electricidad para poder cargar. Muy poco se ve a la inversa de aquí, se ve muy poco las gasolineras sexualmente con gasolina, pero se ven más para vehículos eléctricos o para gas. También punto a favor de lo que dijo Jorge, o sea, todo eso estamos generando mayor efectividad, mayor eficiencia energética con la parte eléctrica, en tanto en el transporte masivo. Punto negativo que vemos, como siempre, es la parte del transporte pesado. Ellos son un sector muy cerrado, en el que no creo que se vayan a cambiar así de chévere a, a eléctrico, pero tienen que demostrárselo dónde, para que ellos se den cuenta de pronto en, en esta parte que hacen allá en Tocancipá, de donde se reúnen todos, que, ¿cómo se llama esto? En el Festival de Mulas. Sería la única forma donde a ellos se les demuestra que una mula, no sé, hablemos de una marca y no, pues me voy a ir con una marca, pero no, no es para hacerle comercial. Una, una super brigadier o alguna cosa de esa, que se compita a la par con una de gasolina. Si me entiendes esa proporción, ellos viendo el ejemplo, créeme que mucho sector camionero se va a dar cuenta y va a decirle, venga, si yo le invierto, no sé, en un viaje se me dan 5 millones de pesos en tanquear Bogotá y tu Cartagena, llevando carga, pero si en el transcurso de la línea yo encuentro donde cargar, veo esto, tal, 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 ellos trabajan igual que el sector petrolero a punta de cuánto vale. Y no es que los defienda, sino que los he visto por conocidos, por familiares, por todos los datos que a uno le llegan de todo el exterior. Pero sí es muy buena la cuestión energética y debemos implementarla muchísimo más en el sector de transporte pesado, el transporte público. Muchos taxistas al inicio, ellos estaban reácidos, pero muy, muy fuerte esa parte a pasarse a gas. Cuando ya se dieron cuenta, tanto los turnos que daban, en que eran, ay no, venga, es que solamente le tanqueo con 20.000 pesitos de gasolina, le meto 40 de gas, pero la gasolina, o sea, estoy haciendo la misma tanqueada como si fuera totalmente en gasolina. Entonces, uy, no, venga, ese puchito de gasolina es solamente para la ignición, ya después lo paso a gas. Ah, no, entonces me sigue andando y estoy andando aquí en Bogotá y los trancones, no, me rinde, chévere. Hasta ese punto que ellos se dieron cuenta, o cayeron en cuenta en esa situación, ahí sí ya empezaron casi todos los zapaticos, los mal llamados zapaticos, se pasaron a gas. Entonces, si se dan cuenta, todos vamos sexualmente por el ejemplo, como un niño cuando empieza a caminar, a aprender a hablar a todo con los papás o los familiares, todo viene por ejemplo. Entonces, me parecería muy buena opción esa de poner una mulita, un cabezote eléctrico a competir con uno de ellos y ojalá les dé palo para que se den cuenta que las energías es mucho más fuerte y no tanto por los fósiles, sino por las nuevas energías que debemos estar implementando. Esos eran mis puntos, mi tema y pues, Súper, sí, en efecto, hay una cosa, una experiencia personal que a mí me pasó y es que el vehículo eléctrico no tiene torque. ¿Ok? Entonces, esa aceleración que uno está acostumbrado a dar, a esperar que el carro te vaya dando de a poco, te la da el vehículo eléctrico casi que de inmediato. sí, 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 incluso hay algunos vehículos cuando yo estaba cotizando lo de la camioneta que te digo, tenían 3 velocidades. Sí, Y cada velocidad la tenían acoplada. Entonces, por ejemplo, si tú vas a estar aquí en Bogotá, tienes velocidad 1 que te va a andar a tanto kilometraje, no vas a sentirla, la autonomía te va a durar un poco más. Entonces, un ejemplo, si duraba 3 días, me va a durar toda la semana, pero solamente hasta aquí en Bogotá. Y depende de dónde tú vivas. Por ejemplo, si yo vivo en Usme y me voy a ir hasta la 170 a trabajar, entonces solo me duraba 2 días, dándola en esa secuencia de, primero, digamos así, la marcha 1. La 3 ya era crucero y para andar en carretera era cuestión. O sea, me pareció muy chévere esa parte cuando me ofrecieron la camioneta. Muy bueno. Y pues la verdad, ahí sí ya fue cuestión no parte económica, pues tampoco es que tenga mucho, pero gracias a Dios, les comento, me salió otra oportunidad de invertir. Y ustedes saben que cuando uno recibe apartamento hay que invertirle. Entonces se me fue la plática ahí. Entonces sigo andando en mi carro normal y en la moto. Pero ok. sí me gustó mucho la camioneta, sí señor.
Súper. Bien, muy bien. También por todas estas. Y esto me lleva a una siguiente pregunta que para mí es fundamental en medio de este proyecto, Jairo Alberto. Y yo creo que es ¿cómo tú te imaginas que pueda garantizarse esta integración de sistemas de autogeneración, de energía renovable o de movilidad eléctrica que beneficie a todas las comunidades? Pues porque lo que estamos buscando aquí es un poco la equidad y obviamente especialmente aquellas, las más vulnerables, las más alejadas, sin crear nuevas formas de desigualdad energética, como lo que está comentando justamente ahora el compañero Freddy. Yo creo que esto parte de una voluntad país, ¿sí? De entregar de manera equitativa acceso a electricidad, ¿sí? Y, y no significa que no lo estemos haciendo, sino que, por ejemplo, ¿y qué si yo el tema de todo el parque de motocicletas como alcalde genero incentivos para que lo cambien a eléctrico? ¿Sí? Aquí yo creo que está claro que Bogotá hoy por hoy no tiene una política clara. Estoy hablando particularmente de Bogotá porque Medellín quizás tiene una política clara que es a 2030 cambiar así de estar 100% eléctrico, pero quizás Bogotá no la tiene tan clara y de que cuándo me va a convertir a eléctrico. Pero ¿qué si yo, por ejemplo, en Soledad Atlántico o en Barranquilla, que tengo, o en Cincelejo, que tengo una alta demanda de motocicleta y que además hace mototaxismo, ¿sí? Que es una población vulnerable? Le digo, le genero incentivos para que se cambie a una movilidad eléctrica, ¿sí? ¿Sí? Más eficiente. Ya Freddy nos comentaba, hay unas motos Neu que están costando 80 millones y que te dan 75 millones, perdón, 80 no, sino 8 millones de pesos que te generan una autonomía de 75 kilómetros, ¿sí? Y se cargan relativamente rápido y estéticamente son bonitos, parecen una Vespa, ¿sí? Y además, como eso, si tú la limitas a 75 kilómetros por hora, también te genera incentivos o beneficios en política de accidentalidad, porque le aseguras al mototaxista o a la persona que está andando en la moto que no va a ir a más de 75 kilómetros por hora, ¿sí? Y entonces no vas a tener esos riesgos de accidentalidad que hoy por hoy tienes con una moto andando a 100, 150 kilómetros, ¿sí? Entonces ya al final yo creo que es un punto de partida y es definir qué quiero hacer yo con mi transporte masivo y con mis sistemas de transporte. Y parte de la base de reconocer los sistemas de transporte, ¿sí? Y el ejemplo, por ejemplo, aquí en Bogotá, que también se vive en Medellín, y es, oiga, los zapaticos, como dijo Freddy, generan una accidentalidad, una mortandad en la accidentalidad bastante alta que yo no sé si la quiero tolerar. Y entonces, en consecuencia, como país y como ciudades grandes, más grandes metrópolis, dijimos y sacamos unas resoluciones en donde dijimos los vehículos de los taxis no pueden ser cupés, tienen que ser vehículos que tengan un baúl, pero es por un tema de accidentalidad, fundamentalmente. Yo creo que tenemos que partir de ahí, ¿qué quiero yo? Y aparte de reconocer, así como varias ciudades reconocieron ya Sincelejo, si no estoy mal, reconoció el mototaxista, el mototaxismo como un medio de transporte, ¿sí? Eh, Reconocer como en su momento varias ciudades del mundo, Madrid, por ejemplo, permite, y Ciudad de México permite el Uber siempre y cuando sea con vehículo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué no partimos de eso, de ese reconocimiento a partir de cerrar esa brecha y que admita, ¿sí? En Bogotá, en Colombia, creo que la decisión de no regularizar el Uber nos ha traído un tema en la eficiencia energética, particularmente es que hoy por hoy es muy raro ver un Uber nuevo. Los Uber son o Megane 2002 o el más nuevo es un Spark 2010.
que tiene 700.000 kilómetros. Y entonces ya tiene hasta cambio de motor prácticamente. ¿Sí? Te está quemando aceite, está quemando gasolina, ¿sí? Entonces, ¿por qué no legalizamos y más bien que haya una renovación del parque y ahí disminuimos la brecha? Porque además, en Ciudad de México, coger un Uber es una opción bastante costosa porque le pago a la persona el servicio porque reconozco que y lo decía Laura, son vehículos muy bonitos, ¿sí? Y voy súper bien, cómodo. Entonces, ahí vas en tú generando legalización y formalización del empleo de alguna manera, de la actividad económica o el oficio, pero además los vas llevando a que la remuneración no sea tan por debajo del convencional. ¿Mm? Laura. Sí, quería hacer otro aporte ya escuchando ahorita lo que estaban hablando de las motos pues de la movilidad. Una gran ventaja que tenemos del uso pues de movilidad eléctrica es la disminución en el ruido. Porque eso sí sería espectacular porque realmente los decibeles serían mínimos. Entonces, eso es un punto a favor de este tipo de movilidad. Ujú. Sin duda, sin duda. Eh, yo conversando, tengo la oportunidad de tener varios amigos en BYD y en Volkswagen. Por ejemplo, en el tema de vehículos de carga y en los vehículos BYD para transporte masivo, el tema del ruido es un problema y han tratado de resolverlo. Porque cuando el carro se mueve por ejemplo, en el parque, en el patio, los mecánicos están acostumbrados a que se mueven es en virtud del ruido y tú identificas que el carro está prendido es en virtud del ruido. Entonces, saben, por ejemplo, que en algunos patios de Bogotá se han presentado incidentes laborales del sistema de SCT porque el mecánico sabe que tiene que hacerle algún mantenimiento al vehículo, piensa que está apagado, no se cercioró de que estaba apagado porque no sonaba y el vehículo estaba prendido y tuvo un incidente, ¿sí? O dando reversa. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal, Nissan ha implementado sonidos artificiales para los pasajeros como para el exterior de motor para evitar ese tipo pero sin duda, el tema ambiental sería no solo desde el punto de vista de emisiones de carbono a la atmósfera, sino además desde el punto de vista auditivo, sin duda. Sí, sí, señor, esa fue otra de las cosas que también le doy punto a favor. O sea, no genera lo que acaban de decirle, no genera contaminación, ni, ni por el, ni por el, qué pena, ni por el sonido, ni por el tipo de combustión. Ahora, Así es. como les comento, como yo ahorita que ando en la calle en moto, he visto otras cositas que también, o sea, no sé, es que también depende de las personas, disculpen que les diga esto así de, de simplón, pero es que algunos de verdad que son como medio bruticos, perdónenme la palabra, para manejar. O sea, me refiero a lo siguiente, uno va en su carril y de un momento a otro, o vienen los Rappi con las bicicletas con un motor que son las que más bulla hacen, parece como si fuera el moto de alto cilindraje con exhausto abierto, o carro de competencia, y eso sí pasa culebrear. O viene la persona que viene en su moto eléctrica, no hace bulla, y de un momento a otro el carro se manda porque no la escuchó o no la vio. Entonces esa sí es la única como falencia que le veo a cuestión de las motocicletas eléctricas. Es verdad, listo, tienen menos emisión de sonido, tiene toda la razón, eso ayuda muchísimo, Tengo que estar pero trabajando debería aquí, conocer ¿no? un pitico o alguna cosita, algo, porque obviamente, como Vengo a comento, meterte. cuando yo manejé la moto, déjame decirte que no soy muy amigo de estar pitando, pero cuando iba a pasar pito, cuando se semáforo pito, que pito, la única forma de que uno lo escuchara,
Inclusive las patinetas también. Ellos deberían tener un pitico al menos porque de verdad que hay unos que se agarran de decirle. Así es. Sí, sí, sí. Es un tema que juega a favor y en contra, sin duda. ¿Mm? Sobre todo por un tema de cultura, ¿no? Sí, Y señor. estamos acostumbrados al ruido. Yo sé que viene la moto porque viene con ruido, ¿sí? Ya viene el ruido. Ujú. Sí, Viene así el es. carro que viene el ruido. Pero sin duda nos demoraremos unos años en adoptar la cultura de identificar que no necesariamente tiene que sonar para saber que viene, ¿sí? Sí, exacto. O Tal sea, cual. a veces en un semáforo, seamos sinceros, aquí se cruzan los semáforos y uno sabe que vienen las motos precisamente por el ruido. Algunas veces se cruzan las eléctricas. Entonces, Y volviendo a pensar en la cultura, Jairo Alberto, pensando en cómo podemos integrar esta transición energética en las prácticas culturales locales, ya pensando ahora en todas las cosas que hemos hablado, de manera en que no solo se adopten tecnologías limpias, sino que también se respete y se potencie esa identidad cultural y las tradiciones de las comunidades. O sea, muchos tienen su tradición de, y ya hablando de transición energética en términos más generales, por ejemplo, de hacer el asado en leña, a pesar de que se ha dicho 50.000, o de quemar sus basuras, o de tener su carrito de gasolina. ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo te imaginas esa transición energética pensando en los viejitos, en cómo pensar en lugares como, qué sé yo, la Guajira, que es tan tradicional, para que lleguen estas nuevas tecnologías con energías más limpias o tecnologías limpias? ¿Cómo se te ocurre a ti esa transición cultural? Freddy lo decía y hacía el ejemplo del gremio de transporte de carga, ¿sí? Eh, y yo creo que es a partir del mostrar el beneficio, ¿sí? El ahorro, la asequibilidad, ¿sí? El beneficio que tendría para la comunidad, ¿sí? Y es, o para una persona en particular de la comunidad. Si yo, por ejemplo, si yo le muestro a la comunidad que a un miembro de la comunidad que tiene refrigerado, y es un poco lo que hace, lo que intenta hacer el FNOG con muchas partes del país, y es, si yo le muestro instalando una microgrid, ¿sí? Y entregándole una nevera o un televisor, la comodidad y el aumento el rompimiento de la brecha de desigualdad, porque ya puede tener alimentos refrigerados y en consecuencia puede tener, no va a vivir necesariamente del día a día en cuanto a alimentación, sino que puede mantenerlos refrigerados por un tiempo. Ahí empiezas tú a romper la brecha, ¿sí? Y fundamental, porque además cuando tuve la oportunidad de cuando ahí estábamos haciendo el desarrollo de proyectos eólicos en La Guajira, es un tema de persistencia, ¿sí? Y a eso me refiero con voluntad política o política pública de persistencia que se mantenga en el tiempo, ¿sí? Esto quizás no debería ser una política de gobierno, sino una política de Estado. Y decir, voy a eliminar, por ejemplo, me voy a eliminar el mototaxismo a partir de fuentes de combustión fósiles. Y eso debería ser un tema de Estado, que no importa quién esté de presidente de turno, o de congresista de turno, o de alcalde de turno, o de asambleísta de turno, ¿sí? Sino que nos identificamos como Estado todos frente a eso, ¿sí? Y persistir en la tarea, que al final yo creo que es como el niño al que tú le enseñas que no debe meter los dedos en la toma de la casa. Él a la primera es muy raro que te diga, listo, no los voy a meter. Quizás a la quinta, ya lo entiendo, ¿sí? E inclusive quizás
cuando ya metió el dedito en la toma y le pasó un poquito de corriente, entendió el por qué no. ¿Sí? Entonces es un tema de persistencia, no tanto de policía estatal, no creo que sea un tema de policía estatal, sino de persistencia. ¿Sí? Eh, y, por ejemplo, cultura ciudadana respecto a límites de velocidad. Uno tiene que preocuparse por límites de velocidad si tiene una moto eléctrica que limita de fábrica la velocidad a 75 kilómetros. Ya está, tranquilo. ¿Sí? Claro, claro que sí. Sí, porque estaba yo diciendo hace un rato, conversando acá, que de todas maneras los combustibles fósiles en muchos sentidos siguen teniendo muchas, sí, como desventajas, pero para muchas personas en la cultura es apasionante ir a más de 75 kilómetros por hora, o sea, 200 kilómetros por hora, es tener el carro que suene más duro, el carro que sea más, sí, parte de la identidad de muchas personas es el carro que suena y que es grande y que es pesado, la más SV, la más, sí, que más consume gasolina, sobre todo pues en otros contextos culturales. Eh, pero, pero pensando nuevamente en la cultura, y esto ya pensando en cómo hemos pensado abordar el proyecto para la parte final, y es cómo mostrar todos estos beneficios, además de las políticas públicas, que de esas te voy a preguntar después, pero apenas para hacer una transición hacia a esa persistencia y esas políticas públicas, ¿tú crees que puede servir hacer exposiciones, hacer eventos culturales, hacer canciones, hacer otro tipo de propuestas culturales beneficie para que las personas conozcan sobre estas tecnologías limpias? ¿Tú crees que eso pueda llegar a servir en un contexto como el colombiano? Yo creo que sin duda funciona, ¿sí? Pero es probable que haga que la transición sea un poco más lenta. Y creo que eventualmente te va a servir más es traer los grupos de interés. ¿A qué me refiero con grupos de interés? A traer transporte masivo, traer al escenario, ¿sí? Traer eh, a Mercado Libre, a que te exponga y le exponga al mercado de la logística cómo le ha ido con el transporte eléctrico interciudad, ¿sí? ¿Qué beneficios le ha traído? Y que sea él el que te exponga qué ahorro le ha generado, qué eficiencias le ha generado en su core de negocio, ¿sí? Eh, a lo mismo opera en autogeneración, en microgrids, ¿sí? Y es traer al grupo de interés que ya vivió o está viviendo la transición. Porque lo que decía Juan Diego es cierto, hay muchos issues que ya están superados, ¿sí? Porque no te traes una persona que constantemente baje o utilice la autopista del café y que venga y le diga a todo el mundo, venga, esto hace 2 años está incorporado y esto es una maravilla porque pasa esto, esto, esto y esto, ¿sí? Y yo no necesito que el carro corra a 200 kilómetros por hora porque es que además este carro corre a 200 kilómetros por hora, pero además no tiene torque. Y entonces la aceleración de 0 a 100 es mucho más corta de la de que cualquier carro convencional, para el que le gusta, por ejemplo, correr en los carros, ¿sí? Entonces, yo creo que el grupo de interés es supremamente relevante, ¿sí? Y más que ir a hacer una encuesta, una charla, es que la persona que está interesado en traer eso a su comunidad, lo escuche de alguien que ya lo hizo o lo está haciendo en su comunidad, Claro, ¿sí? Llevar a la total. industria, Por ejemplo, llevar al comercio. hacerlo todo por ejemplo, como les Ujú. comentaba. Así es que todos aprendemos y creo yo que esa es la mejor opción de dar a conocer todo por las veredas, por los pueblos, llegar allá
No estoy diciendo que lleguen de pronto, puede ser, no sé, tipo este programa que creó Cine Colombia, llevar el cine a todo lado, que ese camioncito sea eléctrico, que tengan muchas cosas eléctricas. Entonces, pues claro, todos van a ver, obviamente van a ver cine, allá hay toda cuestión, pero van a ver los otros que van a mirar el carro y, venga, ese carro está prendido. No, pero se siente, pero venga, tiene luz, ¿cómo así? No se escucha. Es un camión grande cargando con buena carga y véalo, no se siente. Y empiezan a preguntar y empieza la curiosidad. Entonces, yo creería que esa es una de las mejores opciones. Esto es, hablándolo en términos de publicidad, ¿qué? Esto es un, como un flyer. Tú ves todo lo que, todo esto es toma uno que tú ves por ahí y de una vez vas teniendo toda la información. Este es el viva voz, el voz a voz, el voz populi, tú lo manejas así y así te vas bandeando y te vas conociendo con muchas cosas. Y es que poco a poco empiezan y de un momento a otro, no estoy diciendo en 1 o 2 años, pero sí en un tiempito prudente. De pronto el señor por allá en la vereda va a decir, venga, es que ya el tractorcito lo voy a cambiar, le va a meter gas, ya no le quiero meter diésel o gasolina. O de pronto hay otra cosa más moderna que les ayude a arar la tierra, que sea eléctrica, que tenga antes mucha más potencia que el tractor viejito, que eso lo tengan allá, eh, como lo decía, como en alguna vez una película de Sylvester Stallone, que era el demoledor, que era toda la ciudad ya moderna, todo eléctrico, y él va y saca ese Dodge Charger que tenían en el museo, haciéndolo sonar y todo. Uy, ahí se ve el cambio. Pero pues muchas de las personas ya se acostumbraron a eso y como decía, ay, o sea, ese carro tenerlo así fuerte, poco a poco va a empezar a perder interés tanto por economía como por las contaminaciones que se generan. Entonces démonos cuenta, un Dodge Charger de hace muchos años, ahorita se tanqueaba full con gasolina, no sé, al cambio de ahora que uno maneja que un 1.2, 1.6, son 200.000 pesos con el precio de la gasolina. A tanquear uno de esos que son como 500, créeme que yo prefiero tenerlo quietico. Sí, es verdad, pero no pensaba tanto en eso, sino por ejemplo en los sectores de La Guajira, en donde hay que pasar dunas y necesita potencia, son vehículos 4x4 que Los tipo buggy más o menos, sí, tú tienes razón. no buggy, sino son de estos camiones muy grandes en donde la identidad de estar y poder sobrevivir en el desierto de La Guajira, pasar una duna, pues no es propiamente con un vehículo eléctrico. Pero bueno, vayamos entonces ahora sí a hablar sobre las políticas públicas, que es algo que tú has trabajado. ¿Qué tan sostenibles son las políticas públicas actuales sobre movilidad eléctrica a largo plazo? ¿Y cómo se asegura que no dependan de incentivos temporales o soluciones a corto plazo que puedan desaparecer en el cambio de gobierno? ¿Cómo ves tú esa sostenibilidad y esa gobernanza? Sí. En Colombia, y bueno, y a nivel mundial, tenemos varios ejemplos en pro y contra, ¿sí? En pro, quizás la base de trabajo es que hoy, si tú quieres vender, tienes que vender algo relacionado con la mitigación del cambio climático. Es mucho más fácil vender algo que tenga en su speech de mercadeo una disminución o una ayuda a la mitigación, o sí, una mitigación de los impactos del cambio climático. ¿Sí? Y sin duda, eh, el transporte, como lo vimos, es uno de los que más impacta al calentamiento global del mundo. ¿Sí? Entonces, un poco las grandes marcas de vehículos les ha tocado casi que en mi criterio, casi que les ha tocado a la fuerza adaptarse y empezar a vender vehículos, a ofrecer vehículos híbridos o vehículos eléctricos. ¿Sí? Eh, yo creo que a nivel mundial nos equivocamos en mi criterio en definir una fecha de cuando el parque automotor va a ser 100% eléctrico. Porque va a haber circunstancias donde el parque automotor no va a ser 100% eléctrico. Entonces, que funcione en Alemania, que dijo que para el 2030 tendría que tener cero carros a combustión fósil, puede que funcione,
Pero ¿y entonces qué vas a hacer con aquel que le gusta tener su Ford Mustang de 5.000 centímetros cúbicos y le gusta él? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Sí? ¿Lo vas a sancionar? ¿Vas a hacer un tema de policía estatal? Para mí no es así, no es un tema de policía administrativa, policía estatal. ¿Sí? Yo creo que la política debe ir encaminada a esa mostrar un poco los beneficios de la movilidad eléctrica y el por qué es necesaria para el país, para el mundo la movilidad eléctrica. ¿Sí? Un poco más atada al cambio climático, la supervivencia de la raza humana en el país, en el mundo que por ahora es el único mundo que tenemos. ¿Sí? Eh, ya a nivel local, Colombia, creo que Colombia no ha sido consistente en su política pública. Un poco por los mitos que tenemos, ¿sí? Yo les contaba la respuesta de Enrique Peñalosa frente al tema, ¿sí? Y un poco porque hay grupos de interés relevantes e importantes que no les interesa esto, ¿sí? Pero sobre todo, digamos, la conclusión a la que yo llevo es Colombia no ha sido consistente, aquí ya lo dijeron en Bogotá, no hay una política clara sobre salvo en transporte del sistema integrado de transporte público, no hay una política pública clara de chatarrización, por ejemplo, de taxis para que sean eléctricos. ¿Sí? No hay política clara sobre en el POT lugares donde puedan montarse electrolineras. Las electrolineras siguen estando ubicadas en lugares privados. Y entonces viene lo que comentaba Freddy, es para ingresar tengo que pagar un parqueadero. ¿Sí? O el valor de la recarga es ostensiblemente más cara. ¿Sí? Entonces, yo creo que deberíamos partir de una política más consistente y volver, insisto, yo creo que estas son políticas que deberían ser políticas de Estado y no políticas de gobierno. ¿Sí? Si nosotros decimos a cambiar toda la flota de transporte de personas en Colombia, no nos vayamos al de carga porque para eso todavía falta mucho, pero quiero cambiar el transporte de personas en Colombia. Estás abarcando el 40, 50% del transporte, del sector transporte en Colombia. Estamos hablando de sistemas integrados de transporte público, taxis, mototaxis y demás, y plataformas. ¿Sí? Si tú dices, es política de Estado que a partir de hoy toda chatarrización de ese tipo de vehículos, porque además hoy tienes programas de chatarrización. Hoy, y esos programas de chatarrización llevan que 30 años funcionando. ¿Sí? Y los voy a cambiar y le voy a dar un bono para que usted pueda comprar es un vehículo eléctrico o uno híbrido. No tiene que ser eléctrico, uno híbrido. ¿Sí? Ya con eso estamos ganamos un montón y creo que debe ser política de Estado. Así como las fuentes no convencionales es política de Estado. La diversificación de la matriz, independientemente cuál es la vertiente que nosotros querramos ver, es siempre la misma. Tenemos que diversificar la matriz energética de generación de Colombia porque somos muy hídricos y frente al cambio climático estamos muy expuestos y lo acabamos de vivir. Yo nunca había visto un precio que por mercado cerrará en 7.500 pesos, que fue el 29 de septiembre de 2024. Nunca lo había visto. En mis 15 años en este mercado, el precio más caro, donde se cruzaba la oferta y la demanda, había sido 2.500 pesos. ¿Sí? Y durante los meses de septiembre y octubre, 2.500 fue el promedio, donde se cruzaba la oferta y la demanda. Después tenemos el precio de escasez que nos protegió y funcionó. ¿Sí? Eh, pero tú puedes estar sentado en un gobierno como el de hoy o en un gobierno como el que teníamos hace 3 años y el foco era hay que diversificar la matriz energética. ¿Sí? A este le metemos sostenibilidad justa, al otro le metemos en virtud de las... Ya está. La ideología es
el enfoque que yo lo quiera dar, pero al final sí tengo que pasar, tengo que cambiar el consumo que tiene el sector transporte, ¿sí? Y tengo que empezar por algo. Creo que es como el tema. Por ejemplo, en Colombia tenemos, yo creo que los últimos 6 7 años estamos y la hemos vivido a todo nivel en todas las ciudades, una masificación de la motocicleta. Y eso ha aumentado la accidentalidad enormemente en Colombia. Y por eso es que el SOAT hoy por hoy para todos es carísimo, por ejemplo. ¿Sí? Hoy sacar un SOAT, primero es un tema súper complicado porque entonces no todos lo sacan. ¿Sí? Pero adicionalmente es muy caro sacarlo. Porque pues el SOAT tiene que cubrir la accidentalidad que tiene hoy por hoy la masificación de la motocicleta. Y ya lo dijo Freddy, no todo, estamos sinceros. En Colombia no sabemos manejar ni el que va en vehículo ni el que va en la moto sabemos manejar con la moto al lado o como un actor vial. ¿Sí? Yo manejé moto por mucho tiempo y yo trataba de mantener mi espacio de seguridad de ir en la mitad del carro, en el carril, y desde la Toyota TXL hasta el taxi, qué pena que suene un poco sectario, pero me tiraban al costado. ¿Sí? ¿Y por qué? Entonces, si empezamos a entender que la diversificación o el cambio del transporte no solo es mitigación de cambio climático, sino que tiene un montón de beneficios accesorios, yo creo que podemos entender que es un tema, debe ser un tema de política de Estado y no de política de gobierno. Gracias, Jairo. De verdad quiero agradecerte porque tu exposición es bastante aterrizada a lo que necesitamos o podemos hacer de una manera como más, no solo individual, sino también desde nuestras oportunidades de gobernanza. Y como tú lo mencionas, pues las políticas públicas sobre movilidad eléctrica son esenciales para avanzar en la transición energética. Eso lo hemos dicho casi que nuestra primera reunión. Pero su éxito depende de un diseño integral, coordinado y sostenible. Tiene que haber todo el sistema, los individuos, las gasolineras. Bueno, estas políticas deben ser inclusivas, asegurando que la movilidad eléctrica sea accesible para todos, especialmente para las comunidades más vulnerables, para los que no tienen acceso, para el señor del taxi. Además, es crucial que se promueva la creación que contemple la resiliencia a largo plazo del sistema, porque así como pasó con las bicicletas, que ya las bicicletas tienen su espacio y cada vez más hay más respeto por las bicicletas, pues es una cuestión de, como tú dijiste, de persistencia y de intentarlo, intentarlo, intentarlo. Así que pues yo pienso que la participación ciudadana, la transparencia, el monitoreo constante, la ciencia ciudadana creo que también puede hacer un gran papel, son fundamentales para ajustar las políticas y asegurar que se logren los objetivos de sostenibilidad y equidad solamente mediante un enfoque adaptativo y colaborativo que podríamos asegurar pues esta transición energética justa y efectiva para todas y todos los colombianos. Entonces, pues de verdad les quiero dar las gracias, sobre todo a ti, Jairo, a Laura, a Fabio, perdón, no tengo bien el nombre, de los que estuvieron hoy participando, Freddy Alexis, a Juan Diego señora. También. Y a todos los que todavía están conectados escuchando casi la última reunión que tenemos de transición energética. Pero antes de que cerremos, pues los invitamos a que nos acompañen el próximo jueves. En la copa de vino que vamos a tener en nuestra charla final. Vamos a tener 2 charlas y a las 7:30 vamos a estar de 6 a 8 y a las 7:30 comienza nuestro espacio de networking, para que entre todos pues podamos ver nuestras potencialidades y sobre todo escuchar ideas de cómo llevar esto a territorio, que es lo más importante, qué se les ocurre, cómo hacer que esto sea una realidad visible, tangible y que abra la equidad para todos y todas.